Bajo las hojas que esconden un mundo diminuto, la sumisión ha sido el único camino conocido, hasta ahora, porque incluso en la opresión, algo comienza a crecer. Una idea, un susurro, una chispa. ¿Qué pasaría si el más pequeño desafiara al más grande? Aquí no hay lugar para el silencio. En esta historia, lo aparentemente insignificante es el símbolo de una revolución. Esto es Bichos. Hola, soy Sofía Martínez, estudiante de la carrera de Derecho, y este es el 9º episodio de Derecho con D. ¡Despedidos! El programa donde buscamos que el conocimiento sobre derecho llegue a todas partes a través de la magia de las películas con las que crecimos, usándolas para explicar términos, teorías, conceptos legales que todos deberían conocer, alejándonos un poquito de lo serio que caracteriza al derecho. Hoy nuevamente, que lo extrañamos en el episodio anterior, pero nuevamente tenemos a José Luis. ¿Cómo estás? Bien, es que esta sí la vi. Por eso en la pasada, como si no tenía nada de idea, dije, no, mejor no voy a estar ahí como un cono. Entonces, hoy sí tengo que aportar. Padrísimo. Bueno, siempre tienes que aportar. Gracias, qué bueno gracias. Que te tenemos de regreso. Y tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Nada más y nada menos que el coordinador de la carrera de Derecho, el licenciado Luis Osvaldo Valenzuela. ¿Cómo estás? Hola Sofía, muy bien. José Luis, es un gusto saludarles. La verdad es que estoy muy contento por estar en este programa de Derecho con DD. Puntos. Es un programazo que ha resultado en todo un éxito, aquí en la licenciatura, y que pues prácticamente le comentaba a José Luis que es el programa de la licenciatura en Derecho hoy en día, ¿no? Se ha posicionado tanto en Spotify como en las demás redes, entonces pues muy agradecido por la invitación. Y agradecimiento especial porque sin estas dos personas que están aquí, este programa no existiría. Entonces, muchas gracias. No, al contrario. Sí, a ti, Sofía. Sí, a ti. Pero pregunta obligada. Ya sabemos que hay una pregunta obligada para nuestros invitados. ¿Cuál es tu película de esta gran compañía que no podemos mencionar favorita? Es Bichos. Gran Es película. Bichos. O sea, no es porque sea el tema del día de hoy, pero cuando yo cumplí 4 años, que justamente es cuando se estrenó Bichos en el 99, mi fiesta de 4 años fue de Bichos. No es cierto. Les voy a enseñar fotografías, ojalá, a ver si se me pueden Sinceramente. pasar. No puedo creer que se estrenaron en Producción. Te lo juro. Vamos a ponerlos aquí. Te lo juro, es mi película favorita, me la sé de memoria, de chico la veía un sinfín de veces, y digo, también le pueden preguntar a mi mamá, porque también lo tiene muy presente. Sí fue, tanto mi fiesta de cumpleaños de los 4 años, como además la película que siempre veía, o sea, los sábados en la mañana, que no iba a la escuela, la ponía en el VHS, se reproducía las veces que yo quería. Yo también tengo el VHS. Sí. Hubiera traído rayos, sí. Y bueno, los VHS que tenemos todavía están en casa de mi mamá. El VHS creo que ya no sirve, pero sí es de mis películas favoritas. Y que justamente ahorita platicábamos que por qué no ha salido una segunda parte o alguna serie o algo, porque sí es una película muy infravalorada, creo. Es que es buenísima, es muy buena. Yo creo que Muy forma buena. parte de este grupo de películas de Disney que son muy buenas, pero son como underground. O sea, de nada más los verdaderos amantes del cine. No es cierto. Sí. Nos gustan, pero sí está muy padre. Y bueno, no sé si quieras contarnos un poquito más de ti, de tu trayectoria como abogado, como docente, para aquellos que no tienen el placer de conocerte. Bueno, justamente soy licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Torreón. También me gradué de la maestría en el posgrado dentro de la universidad en Derecho Privado y en los Negocios. Y bueno, he dado clases en la licenciatura en Derecho justamente desde el 2020. Desde el 2023 soy coordinador de la licenciatura en Derecho. Previamente tuve experiencia en los derechos humanos, justamente con el tema de la migración. Entre 2017 y 2019 estuve trabajando como administrador del Centro de Día para Migrantes Jesús Torres. Y posteriormente aquí en la Universidad Iberoamericana Torreón colaboré como encargado del programa de asuntos migratorios. Y de ahí es donde doy el salto a la licenciatura en Derecho, que bueno, es una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida hasta ahora. Y pues manejar un proyecto tan grande pues es una gran responsabilidad y que he disfrutado mucho. Y la verdad, como alumnos también lo hemos disfrutado mucho. Y fun fact, digo, no muy relevante, pero para mí sí. Osvaldo me dio clases en prepa, me dio una clase de Derecho en prepa y fue de Derechos Humanos y estuvo muy divertida. ¿Y impactó, pues? Sí, claro. Por eso estamos aquí.
Pero bueno, un poco de contexto entonces para quienes no han visto Bichos o no se acuerdan de Bichos. Es una película de Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios que nos cuenta la historia de una colonia de hormigas que día con día busca su supervivencia ante la opresión de un grupo de malvados saltamontes. Y como esta aparentemente pero desigual paz está, de repente simplemente se rompe por el error de una hormiga que busca hacer las cosas diferente y enmendar sus errores. Vamos a ver si lo logra o no lo logra, pero realmente esta es una película que nos va a dar para hablar de muchísimos temas, desde derechos humanos, también un poco de inmigración, opresión, lucha de clases. Bueno, va a estar muy interesante. Justo eso te iba a preguntar, ¿con qué tema lo ibas a relacionar? Ahora sí que con varios, tenemos varios. Pero bueno, inicia la película. Tenemos una evidente línea de producción. Digo, ahí están bastante bien organizadas las hormigas. Estas están lideradas por la hormiga reina y están cosechando grano, todas como equipo, como compañeras, porque pronto van a llegar los saltamontes, estas criaturas malvadas que aterrizan en esta isla habitada por esta colonia de hormigas para comerse todo lo que ellas cosechan, pero nunca es suficiente. Y aquí conocemos a nuestro gran personaje principal, Flick, que es esta hormiga que quiere hacer las cosas distintas, que constantemente está buscando cómo optimizar esta línea de producción con máquinas que él inventa. Pero todo sale mal. Recordarán esa escena muy trágica donde él con su maquinita la deja, explota, bueno, no explota, ¿verdad? Pero hace como que si explotara y luego caen los granos al río o al agua que había ahí. Al lago que estaba alrededor. Ajá, era como un lago. Y pues todo el trabajo del verano se pierde. ¿Cómo me estresaba esa escena? Sí, a mí ¿Cómo también. me estresaba? Yo decía, Dije, no puede ser, no puede ser. Porque aparte de verdad estaban bien preocupadas porque ya No, llegaban no puede los ser. saltamontes y es que se los van a comer a todas. Pero bueno, realmente esto es una gran tragedia. Porque Sí. llegan los saltamontes y están muy molestos porque, oye, el tributo. Y aquí va, yo creo que la primera pregunta. Ajá, En tu opinión, ajá. ¿esta es una sociedad esclavizada? ¿O podríamos estar podríamos estar frente a una sociedad que tiene una relación jurídico-tributaria con los saltamontes? Mira, yo creo que va más relacionada a una sociedad esclavizada, ¿no? Completamente. Y bien lo comentaste al inicio. Era una sociedad completamente oprimida, ¿no? Era una sociedad que, a pesar de que tenía, a ver, podemos hablar también de temas políticos, ¿no? Su sistema político como monárquico, porque estaba la reina, estaba la hija que era la princesa, y estaba Dot, que era la hija de la princesa, una serie, o hermanas, creo que eran hermanas. Creo que eran hermanas. Sí. Eso, exactamente, más bien eran hermanas, pero bueno, ahí estaba la familia, que de alguna manera había una horizontal, o sea, era un plano horizontal entre las hormigas, porque vaya, sí te puedes acercar a la reina, a la princesa, tomar decisiones, entre otras cosas, ¿no? Era, más allá de eso, si se puede hablar de la monarquía, era una colectividad muy funcional, ¿no? Ya lo comentabas también al principio. Pero sí, los saltamontes los tenían oprimidos completamente a este grupo de hormigas, que además en eso, pues en varias teorías políticas, volviendo al punto, pues es la opresión que luego se puede ver reflejada entre la burguesía y el proletariado, ¿no? De alguna manera, que históricamente en el sistema capitalista pues está muy presente. Eso es una realidad. Ahora, también quisiera abordar nada más rápido esta pregunta, a ver qué temas se pueden relacionar con el derecho. Pues está este tema de la teoría política, ¿no? Las teorías de Estado, en parte de los derechos humanos, pero creo que también tiene mucho tinte relacionado con el derecho laboral y cómo estas luchas que han tenido el proletariado, pero también los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de la historia han generado avances en cuanto a sus derechos más fundamentales, que bueno, no nos vayamos muy lejos. Hace 100 años, 120 años, a ver, un ejemplo muy claro y muy presente en la sociedad occidental, lo que viene a ser Inglaterra, a ver, había jornadas laborales de 12, 14 horas, participaban niños, participaban menores de edad, participaban en condiciones paupérrimas y que ellos fueron los que fueron avanzando en sus avances de derecho, ¿no?
y que me parece muy importante y que lo podemos relacionar con la película. Sí, porque finalmente, justamente esta lucha de clases que se ve de forma animada en la película, donde la relación de poder está claramente en que las hormigas son son inferiores a los saltamontes, y los saltamontes son los que tienen la fuerza y llegan a oprimir, que realmente al final de la película, pequeño spoiler, vemos que pues finalmente no había esa relación, bueno, más bien, que esa relación de poder era bastante frágil y podía romperse, y eso era posible. Pero claro que es una analogía a lo que se vive y a lo que se vivió día con día para llegar a tener los derechos laborales que hoy se tienen. Exacto. Y que incluso hablamos en el episodio de Monsters, Inc. Si no, eso no sería posible. Exacto. Es un avance importante que se va generando en el mundo real. Y que en algún momento, relacionándolo con la película, hay alguien que dice, esto está mal. O sea, esto no puede seguir. Volviendo a la película. Flick, ¿no? Que bueno, acá en un texto que no es de mi autoría, pero que se me hizo muy interesante, hablan de Flick como el revolucionario, ¿no? O el que prende la mecha para que haya un cambio. Y en la película él lo dice. O sea, digo, spoiler también, de cuando se están enfrentando ya los saltamontes y las hormigas, se pone de pie y como en un discurso muy heroico dice, nosotros no tenemos por qué servirles a ustedes. Ustedes son los que nos necesitan. Y en el mundo real, a lo largo de la historia, los trabajadores son los que imponen. La fuerza. Exacto, es la fuerza mayor, es la fuerza que está establecida y que sin los trabajadores, pues claro que el empresario, el dueño, el encargado, el CEO, que hoy ese término está muy de moda, sí, pues no tiene de dónde sacar sus recursos o su fuerza. O sea, ahí es la importancia de ese Flick revolucionario, que a lo largo de la historia hay una persona revolucionaria que dice, ¿sabes qué? Esto no está bien, hay que cambiarlo para nuestro beneficio, que es un beneficio completamente... ¿cómo se me va la palabra? Pero que lo merece. Sí. O sea, merecido, pues. No, vaya, esa es la palabra. Oye, ¿y qué tanta responsabilidad tendría ahí, por ejemplo, si lo ponemos como con personas reales, ¿no? Porque a fin de cuentas, quien permite esta como subordinación, no, esta como, pues, esclavitud. ¿Dependencia? Ajá, no, o sea, el que se deja, a fin de cuentas, pero se deja entre comillas porque, pues, si no, hay consecuencias como terribles, ¿no? Pero si lo pasamos a un término como real, ¿qué ejemplo podríamos más o menos analizar de algún país que haya permitido ser como aplastado o extorsionado por otro país más poderoso, por así decirlo? Uy, yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Puede ser las llamadas como guerras comerciales. Es que justo a eso iba, ajá. Sí, porque finalmente no es una guerra como tal, no es un conflicto bélico armado, sin embargo, es una nación poniendo presión a otra nación, porque si no, a ver, se quedan sin ciertos productos o su moneda se devalúa. Yo creo que hay relaciones de este tipo en las que alguien oprime a otro alguien son sumamente comunes, y yo creo que incluso lo podríamos bajar más, como aterrizar más el ejemplo a incluso, no sé, en un salón de clases donde, no sé, me estoy imaginando, esto no pasa en la Ibero, ¿ok? Pero un profe que está, es que necesito tantos trabajos para mañana. Oiga, pero es que no tenemos tiempo para hacer los trabajos, no nos da la vida, no podemos, ¿no? Lo siento, si no, reprueban. Oye, pero así no funciona. Y claro que, por ejemplo, tenemos aquí muy presente en la Ibero que pues sí nos podemos acercar a los profes y, oye, es que... Y si mejor cambiamos las fechas, pero a ver, son de nuevo ejemplos tal vez muy absurdos, pero que escalándolos pueden representar a alguien que oprime de nuevo a otro alguien, y nos metemos también en esta relación de suprasubordinación, donde uno tiene poder sobre el otro, aunque el otro sea más, por ejemplo. Bueno, sean más personas o más hormigas en este caso, porque realmente recuerdo una frase de Hopper que decía, es que ellas nos ganan 100 a 1. 100 a 1. 100 a 1. Si solamente una se da cuenta de que puede contra nosotros, es nuestro fin. ¿Por qué? Porque somos menos. Somos tal vez 1 contra 1, claro que un saltamontes será más fuerte.
pero 100-1 no tenían forma los oponentes de ganar. O sea, no había. Entonces yo creo que puede ir por ahí, tal vez ejemplos como que muy absurdos, pero, está bien. pero yo creo que es útiles, ¿no? No, hay muchos ejemplos, tanto como los que pones aquí de la universidad, como lo que está sucediendo hoy en día. Y ahorita quiero volver a ese punto de los aranceles y que, bueno, hoy hablan también en redes y en noticias que es un lunes negro, que no se veía una caída de las bolsas de valores y de la economía y de las monedas desde el 2008. Pero bueno, ahorita vuelvo a ese punto. Pero ejemplos históricos también hay, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. El punto acá es que, a ver, poniendo el tema de los aranceles, hoy en día estamos viendo un cambio en cuanto a esta globalización que ya ahorita ha perdido, en el sentido de ya hay más proteccionismo, ¿no? A ver, Estados Unidos dice, yo voy a poner aranceles porque yo soy autosustentable, digo, palabras más, palabras menos, yo puedo generar mis ingresos, que todo sea americano, y así va viendo ejemplos a lo largo del globo. El problema es que ya el sistema en el cual habitamos no te puedes hacer independiente. No, claro. Sí, No te puedes decir, yo ya no necesito de ti, y es más, no nada más no necesito de ti, sino te voy a oprimir, o te voy a poner estos aranceles. Porque la cuestión de los aranceles, digo, en cuestiones de economía sí estoy en el hoyo, sí. Pero, a ver, si tú a Estados Unidos le pones aranceles a los productos mexicanos, el que va a terminar pagando el porcentaje mayor es tu ciudadano estadounidense. Y hay productos que no se generan en Estados Unidos completamente. Digo, estamos hablando de China. Por poner ejemplos varios, el alza de precios al iPhone. Que bueno, cualquier ciudadano estadounidense tiene un iPhone, eso es una realidad. Aunque digan, ay, el iPhone, ¿qué? Que no sé qué. Claro que no. El aguacate también es mexicano. Y en invierno no lo vas a poder producir en los Estados Unidos. En ningún territorio. O sea, no se genera. Uh-huh. Y así podemos hablar de ciertos productos. No es hacer opresión, sino es tratar de hacer una sinergia. A ver, volviendo al ejemplo de la película. Que padre, claro que es una película. Pero hubiera sido que... pues en lugar de oprimirlos, bueno, un intercambio, tú tienes las semillas, yo te doy seguridad. Se ve que también hay una ciudad aparte, que es cuando va Flick, ¿no? Que tiene estos escarabajos que son los taxis. Sí. Y que ahí confluyen también los aliados, que son los insectos del circo. Que bueno, eso ya es más tema de la película. Pero en vez de buscar esto, buscas oprimirlo y al final el opresor sí termina siendo embaucado por esta chispa que se genera y aparte por la mayoría que ya comentabas de 100-1, ¿no? Pero fíjate qué retrógrada sería entonces si nos ponemos y nos centramos con el tema de los aranceles. O sea, resulta una idea muy retrógrada. Sí, claro. El pensar, yo puedo, yo no necesito a nadie, no necesito nada de nadie, porque va a llegar el punto en que si nos vamos con esa forma de hacer las cosas, va a llegar el punto en el que se te acabe algún recurso. Claro. ¿No? ¿Y qué vas a hacer? Voy sobre de ellos que sí tienen ese recurso y no voy por las buenas, voy por las malas. Exacto. Entonces es muy tonto esta idea de pensar. Y justo la chispa que decías ahorita, si se dan cuenta las hormigas que nos superan en número, creo que eso es lo que está sucediendo justo en Estados Unidos ahorita. Ya hay muchas manifestaciones, ya hay mucha gente que se está dando cuenta que a lo mejor la forma de actuar de Donald Trump no... Yo hace mucho no escuchaba que hubiera tanta manifestación en Estados Unidos. Y esto a raíz de las decisiones y declaraciones que ha hecho Donald Trump. Creo que ahí hay mucha fuerza, ¿no? Esto que mencionábamos o la analogía que hacíamos de si las hormigas se daban cuenta... Bueno, pues si las sociedades se dan cuenta que pueden terminar con estas formas de opresión, pues hay un peso importante ahí. Sí, ¿qué es lo que históricamente ha pasado y es lo que ha generado los grandes cambios en la historia de la humanidad? Alguien que se da cuenta que está mal, alguien que se da cuenta de que puede hacer las cosas distinto y eso es lo que impulsa la transformación, el cambio y pues hasta, bueno, yo tengo de ejemplo muy claro de los cambios de época en la Suprema Corte de Justicia. Claro. A ver, cambia de una época a otra simplemente porque, bueno, no simplemente, ¿verdad? Es complejo, uh-huh. Pero porque hay algo que detona que nos demos cuenta que ya estamos literalmente en otra época. Hay algo que es tan relevante como para cambiar la época. Sí, hay un cambio de paradigma, ¿no? Alguna jurisprudencia, algún caso paradigmático que México ha tenido varios. Y bueno, a ver, volviendo a este tema que ya preguntaba José Luis de histórico. Mira, y este ejemplo me gusta utilizarlo mucho con el tema de los derechos humanos. En su momento, la segregación racial de los Estados Unidos, uh-huh. Pues no tiene ni 100 años también, ¿no? Volviendo a estos puntos históricos. ¿Qué hizo en algún momento Rosa Parks,
¿no? Esta mujer de origen afrodescendiente, que bueno, las características sobre todo de los estados sureños eran los ciudadanos de tez blanca son los que van adelante. En el transporte público. En el transporte público. Y los ciudadanos de color o afrodescendientes van en un área aparte, ¿no? Los baños también. Y un día dice, ¿sabes qué? Pues esto no puede ser. Y se sienta en el lugar que estaban asignados para las personas blancas. Un policía se acerca a ella y le dice que se baje y bueno, va hasta la cárcel. Alguien dice, es que esto no está bien. Y nosotros somos mayoría. Y somos personas productivas y somos ciudadanos estadounidenses porque así lo dice la Carta de Derechos y el Acta esta de Independencia que se movió desde 1776. Entonces, claro, esta película es un ejemplo vivo de lo que son estos cambios paradigmáticos que se tienen y mira, por algo me gustó desde los 4 años. Fíjate. Sí, está bien padre, ¿eh? Sí, y justo decíamos detrás de cámaras que es una película muy marxista. No sé si quieres explicarnos un poco para tal vez las personas que como que no conocen o solo han visto la palabra en memes, pero saber un poco de qué se trata esta teoría. Sí, claro, pues es que al final de cuentas es una representación de la lucha de clases, ¿no? Tal cual. Y pues es algo recurrente en la teoría marxista. A ver, creo que lamentablemente mucha gente tiene a la teoría marxista como muy estigmatizada cuando hay muchos elementos que se pueden aplicar hoy en día. Puede ser que hay otros que no, pero es una teoría política al final de cuentas. Sí. O sea, no hay que tenerle temor, ¿no? Hay elementos que el derecho los ha utilizado. Sobre todo se dice que dentro de la teoría del derecho es una teoría económica, o sea, relacionada con el empirismo, con la experiencia. ¿Por qué con la experiencia? Porque Carlos Marx dice que es a través de cómo están estimuladas o constituidas las clases sociales. Dice Carlos Marx, palabras más, palabras menos, que si no hay clases sociales, no se generarían problemas. O sea, ese es uno de los principales conflictos. Creo que en parte tiene razón. Las clases sociales sí pueden generar cierto tipo de conflictos, claro, ¿no? Sobre todo relacionado con el poder económico. Eso es una realidad. Y lo que me gusta mucho también es lo que tiene la sociedad de las hormigas, que ya lo habíamos platicado, que son puntos como el valor de la solidaridad, la comunidad y la importancia de alzar la voz ante la injusticia, que es algo que se genera ahí. Ellas son, hay una escena de la película también, que aparte están los aliados del circo, que esto, pues bueno, se puede representar también como en otras cuestiones políticas y de Estado, pero que se agarran y se ponen y luego Hopper les dice, ni se atrevan, ¿no? Sí, ni siquiera lo piensen, ni siquiera lo piensen. Uh-huh. Y bueno, esta es una de las escenas más icónicas de ella y se van sobre los saltamontes y ahí ya saben del valor que ellas tienen, ¿no? Y yo lo quiero recalcar mucho con esto de los trabajadores, porque creo que hoy en día luego el trabajador no se da la importancia que tiene, no porque no quiera, sino porque aparte no tiene ni tiempo, ¿no? Y es un valor muy importante en la cadena de producción y en el sistema en que vivimos actualmente, ¿no? Y fíjate que ahorita que tocas el punto de lo de el grupo que pertenecía como a este circo, sí, podemos hacer como la analogía de que son como los migrantes, ¿no? También. Las personas que migran y que terminan viviendo en un país ajeno a ellos, terminan demostrándote que sí pueden formar parte de una comunidad y que te pueden sumar. Y es otra lección para la gente porque es una cosa que se ha repetido en muchas partes de la historia de la humanidad, donde de repente ciertas sociedades quieren excluir a foráneos, ¿no? Es que los de piel negra o que los que vienen de fuera o los latinos, ¿no? Y pues se ha demostrado que hay sociedades, aunque vengas de diferentes partes del mundo, que puedes convivir perfectamente bien, ¿no? Sí, pues justo dicen que un mexicano nace donde se le da la gana, ¿no? Digo, también, un ejemplo. Pero justo hay un movimiento migratorio en la película. Uh-huh. Y aprovechando que tenemos aquí a un experto en la materia, pues después de que Flick es amenazado, bueno, después de que tira la comida, arruina la producción de todo el verano, pues llega como a una especie de corte donde lo sentencian a seguir su propia idea. Y es salir, buscar a quienes puedan ayudarle para mejorar las condiciones de vida de esta colonia que está siendo oprimida por los saltamontes. Incluso hay una escena que me gusta mucho, que pasa el río que está seco. Como el lecho seco aquí del Nazas. Justo. Yo creo que el Nazas está más bonito. Pero bueno. Y grita, por la colonia y las hormigas explotadas del mundo. Si no quieres ver otra cosa
marxista ahí. Ajá. Literalmente eso grita por la colonia y las hormigas explotadas del mundo y sale en busca de una nueva oportunidad. Yo creo que podríamos comparar esto con un movimiento migratorio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, volviendo al punto de cuando llega a la ciudad, está en un contexto completamente ajeno a él. A ver, lo podemos comparar también como con estos movimientos migratorios que surgen de lo rural a lo urbano, que los contextos de estas personas pues es completamente ajeno. No hablemos ahora de los contextos que tenemos aquí en Centroamérica y en Norteamérica, de personas que son de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y que viajan a México, que se encuentran con mucha adversidad, por supuesto, y no se digan los Estados Unidos, ¿no? Y ya no nada más hay una adversidad en cuanto a sus conciudadanos, de alguna manera, que sí tienen sentimientos racistas y xenofóbicos, sino también del propio gobierno estadounidense, ¿no? Que bueno, hoy en día la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, ustedes véanla de verdad y se les va a revolver el estómago. No, yo no. Porque Sí, no puedo. o sea, son cuestiones, se está burlando de cuando los regresan, o sea. Ah, claro, sí. Publicaron el video de deportando a migrantes. Sí, con canciones peyorativas, con bye, 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 una cuenta oficial de la Casa Blanca. Es increíble, de verdad. Que en su momento, a ver, la mayoría de los países occidentales lo tomaban como un referente a Estados Unidos. Sí. Hoy en día no es un referente. Bueno, Hoy yo en creo día, que sí, de lo que no se debe hacer. Exactamente, de lo que no se debe de hacer. Y bueno, a mí se me hace muy triste. Y sí, es de mis pasajes favoritos de la película. Y es que les quiero agregar también otra cosa, porque no solamente era la película, tenía el videojuego. Había no sabía que había videojuego. Sí, en el Nintendo 64, nada más que siempre llegaba, a ver, el último parte donde llegaba era creo que la ciudad, porque, pues bueno, tenía el juego, pero no tenía la memory card, entonces tenías que reiniciar. Perdía y se reiniciaba, o le apagaba y Problemas se reiniciaba. de los niños de los 90. Sí, era una situación muy triste, pero bueno, nada más quiero aprovechar también esto de lo que decía José Luis de los guerreros, de los insectos, que sí, digo, en el escrito que encontré, habla también que hay una como diversidad en cuanto a elementos. Estás hablando de la oruga, estás hablando de que le da la voz a Adal Ramones, la Catarina. Sí. La Catarina. Claro, sí, es la voz de Adal Ramones. Ella, ¿no? Sí, ajá. Sí. Está también la rama, están los dos las bichitos, las pulgas. Está el escarabajo que hace que vuelen. Entonces habla de una representación de una diversidad también. Y aparte dice que los aliados estos son sectores de la sociedad que, aunque no están directamente oprimidos, se unen a la lucha por la justicia y la igualdad, que es algo que también nosotros, desde cierto tipo de privilegios que tenemos, podemos hacerlo para una búsqueda de la justicia social. Sí, porque recordemos que estos bichos los encuentra Flick cuando llega a la ciudad buscando quién lo ayudara. Soldados, guerreros. Sí, él estaba buscando soldados, guerreros, bichos valientes que pudieran ayudarles en este gran problema que tenían. Y se encuentra a este conjunto extraño. Pero ahí lo timan. No, es que se confunden, hay una confusión. Hay un problema porque los ve que acaban, contexto, acaban de ser despedidos. Sí, acaban de ser despedidos del circo porque son muy malos cirqueros, esa es la realidad. Entonces llegan a esta especie de bar que está, la verdad la escena del bar me encanta. Es como una especie de bar, de cantina, de no sé, donde están estos bichos y pues se ponen a pelear con quienes los estaban molestando en el circo. Y lo único que ve Flick de toda esa escena caótica es que ellos están arriba de todos los bichos que están como aplastados, muertos, no sé, está muy salvaje esa escena. Sí, está medio salvaje, porque luego ves patas y antenas y rotos. Sí, por todos lados, sí. Como que explota, no sé, está muy extraño. Pero él los ve y les grita, es lo que estaba buscando, ustedes son lo que necesito, guerreros. Y ellos, es un cazatalentos. Es un cazatalentos, se confunde. Sí, porque creo que al inicio incluso sí, es que ya no me acordaba de eso. Sí, entonces ellos se van con Flick a la isla pensando que van a dar un show a la isla. Sí. Cuando Flick está diciendo... Necesito defensa. Claro, entonces cuando llegan a la isla y hacen esta puesta en escena, las hormigas para agradecerle a los bichos que llegaron a salvarlos y se dan cuenta de que realmente están ahí para aniquilar literalmente a los saltamontes. Sí. Esa escena me fascina, donde están las hormiguitas chiquitas haciendo como una obra de teatro. Ajá.
y Sí. ponen el mural. La sangre, todo y... La sangre, es una película muy sangrienta ahorita que lo Sí, pienso, porque sí, incluso sí. en el mural que les hacen aparece la oruga muerta. Partida a la mitad. Y, que se sacrifica. ajá, dice, es que la maestra nos dijo que lo pusiéramos Para darle más hacerlo realismo. Ajá. Sí, ¿Cómo? sí. Ya me dio ganas de volverla a ver, oye. No, sí, tienes que volverla a ver, la Sí. verdad es muy divertido. No, y aparte hablando también, agregando lo de los temas estos de migración, pues como a Flick y luego después a los insectos guerreros o los del teatro se les exilia. Sí. Bueno, a Sí. Flick por primera vez le dice, ¿sabes qué? Sí, vete y mientras nosotros nos vas a dejar trabajar para poder conseguir la cosecha, que no la logran conseguir. Y pues bueno, después cuando viene todo el descubrimiento que era una farsa, entre comillas, por parte de Flick, que trató de arreglarlo, los exilian y dices, váyanse, ¿no? Hasta creo que la Pulga, la que es la voz de Humberto Vélez, que dice, se pasaron y hora de irnos y se van. Ah, sí, Sí. porque llega a la isla y los encuentra, porque los estaba buscando. Ajá. Supuestamente porque es el último acto que había salido todo mal. Aunque había salido todo mal, fue tan caótico que a los espectadores les encantó. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, por eso iba a buscarlos y los encuentra. Y todos los de la colonia, pues es que son las guerreras. Bueno, son los guerreros, los bichos. Y decían, no, son bichos de circo y son malísimos cirqueros. ¿De qué están hablando? Me los voy a llevar. Tienen un contrato conmigo. Bueno, decía que tenían como un contrato. Sí, si no hasta mal los recuerdo. enseña el pergamino y Ah, todo. sí, es cierto. Habría que revisar ese contrato. Oye, Nos remitimos sí. al episodio de La Sirenita. Sí la vieron un montón Véanlo. de veces porque yo de esas cosas no, así tan puntuales no me acuerdo tan perfectamente. La vi un par de veces, pero se me hace que ustedes la vieron más. No, No, sí, no, no. yo creo que sí, definitivamente. Yo lo puedo ver en mi cabeza así, estando... Sí, se está reproduciendo Ya, en mi ya, cabeza. ya, ya. Sí. Muy bien, Acostado, muy bien. sí. Pero sí, los bichos, llegan a salvar a la colonia y finalmente, pues aceptan, justamente por lo que dice, se dan cuenta de que es una colonia muy bonita, que las hormigas son muy amables, que es muy injusto que estén siendo oprimidas por los saltamontes. Entonces dicen, ¿por qué no? Somos bichos de circo, podemos montar como una puesta en escena donde hagamos era un pájaro, ¿no? Donde hagamos un pájaro que los saltamontes le tienen pavor a los pájaros, entonces pues vamos a jugar a que es un pájaro y se lo va a comer y se va a espantar y se van a ir y la ciudad, bueno, la colonia va a estar a salvo. Pero yo creo que ahí también podemos hablar del derecho a la resistencia, ¿no? O sea, ese derecho intrínseco que tienen todas las sociedades de oponerse ante la opresión a la que están siendo sometidas, ¿no? Sí, claro, no, definitivamente, que es un principio universal que tienen todos los pueblos, tal cual, de autodeterminación, de decir, yo no voy a permitir que me sigas oprimiendo, y bueno, ahí hay una mezcla que acude a esta diversidad que tienen vuelvo al punto, que tienen los bichos guerreros o los bichos de teatro, y hacen pues como una fachada, ¿no? Para poder ejecutar el plan del pájaro y ellas mismas defenderse. No sale bien el plan. A ver, volviendo al punto también de las realidades, las revoluciones no siempre salen bien. Históricamente hay unas que son efectivas, hay otras que no son efectivas. Volvemos al punto que es una película sangrienta también, entre comillas, y que hay pérdidas, ¿no? En ese camino para llegar a el fin último y no estar oprimidos, que es algo que, bueno, es mucho de la teoría marxista en parte y de las revoluciones también. Pero, pues bueno, adelantándome un poco a esto, tiene un final feliz, ¿no? Porque logran derrotar al opresor completamente. Y crear incluso una nueva sociedad, ¿no? Sí, una nueva sociedad. Digo, tal parece en la película que Flick se hace novio, esposo de la princesa, entonces ya es parte del sistema político. Claro. Pero ya hay más felicidad. Es aspiracional, Sí, ¿no? De que aspiracional, que veas un que también poco. puedes llegar a las altas esferas. Claro, Exacto, porque era... Sí, porque era una hormiga, es más, ni siquiera... Obrera, era una obrera. Sí, era una obrera. Pero yo creo que la veían incluso abajo de las obreras. Sí, no, lo Porque castigaban mucho, lo Ni castigaban siquiera mucho. querían que él fuera parte de esa línea de producción. Es más, cuando están decidiendo cuál va a ser su destino, qué van a hacer con él después de que tira todo el tributo, Ujú. dicen, es que no lo podemos poner aquí, porque acuérdate que cavó un túnel y no, ahí va a ser desastre. Sí. Bueno, y mejor si lo ponemos aquí, no, es que también Sí, es bien complicado. el apestado. Sí, Claro. sí. No lo querían ni poquito. Una segregación, sí. Porque también podemos hablar en este caso de ese miedo al cambio, de ese miedo a Uf. ver, hemos hecho esto de esta manera,
durante tantos años Claro. vivimos en una especie de paz falsa porque realmente estamos subsistiendo con miedo. Pero ¿por qué cambiarlo si así ha funcionado? Pero Uy, realmente, tocaste un punto que da para hablar para muchísimo. Porque está esta hormiga que no está de acuerdo con eso, que no está de acuerdo en seguir haciendo las cosas de determinada manera, aunque en apariencia funciona. Exacto. Uy. Digo, ejemplos hay en todos lados, ¿no? O sea, de la resistencia al cambio, de decir, esto se ha hecho siempre así. Si se ha hecho siempre así, ¿por qué lo vas a venir a cambiar? Sí, claro. Y es un medio general, ¿no, José Luis? O sea, de una resistencia a la gente a querer buscar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Es una qué, perdón? Un miedo en general que existe Al cambiar. al cambiar. Sí, claro, pues siempre. Una resistencia. O sea, tanto personal como sociedad, siempre el cambio pues implica cierto temor, ¿no? Ujú. Y hay veces que hay gente que a lo mejor sí es incomprendida, pero que tiene como esta visión de que este cambio va a poder ser bueno y su lucha es como demostrar a toda la demás sociedad que podía ser mejor, ¿no? Y hay veces que no resulta tan bien, como en las revoluciones que mencionas, o bien cuando no tiene como un fin bien definido, como lo está haciendo ahora, vuelvo al ejemplo de Donald Trump, ¿no? Podría ser un incomprendido a lo mejor, pero la realidad es que no hay persona que diga, es que está haciendo esto porque el fin te va a llevar a algo mejor. Y creo que no es el caso. O sea, aquí él está tratando de cambiar las cosas a como están estructuradas, nada más por sus... Por lo que él quiere. Por lo Ajá. que quiere, Sin, sí. y justo, sin una visión de es para mejorar general. No, es para mejorar unos cuantos. Exacto. Y a la fregada de los demás. Exacto. Sí, y Exacto. como bien dices, yo creo que es algo que pasa incluso en el ámbito personal, escolar, Exacto. laboral. Y por eso me gusta mucho este concepto de la espiritualidad ignaciana, y nos vamos a poner un poco ibero, pero de el magis, ¿no? De dar ese más, ser mejor, dar tu 1,000,000%. Y aunque en teoría suena muy bonito, no, sí, que quedara el magis. A ver, si lo ponemos en un contexto muy, muy realista, a ver, las personas que han hecho las cosas distinto, sí han dado su 1,000,000% más. Claro. Sí han tenido esas ganas de hacer las cosas distinto, como una hormiga que dijo, es un saltamontes y me puede comer o me puede aplastar, pero Claro. yo lo voy a intentar. Sí. Claro, ¿Qué es lo peor claro. que puede pasar? Bueno, en este caso, pues había muchas cosas muy malas que podían pasar. Sí. Pero incluso en ese caso dijo, pues, ¿por qué no? Sí. Vamos a intentarlo. No, definitivamente. Viene al plano personal también, ¿no? O sea, es importante como eso que tú comentas del maíz, porque vuelvo al punto, o sea, ellos son los que generan después un cambio, pero ese cambio que es bien fundamentado y ese cambio que es en pro de la comunidad, por eso hablaba también de estos valores, pues genera un bienestar común que es muy importante y que a lo largo Eso. de la historia ha existido. Claro que sí han existido. Sí. Sí, finalmente es lo que sucede en la película. Se dan cuenta de que 1 contra 100, pues muy fácil les pueden ganar. Y aunque, de nuevo, sabemos que no fue sencillo porque no funciona el plan y el shalala, al final sí. Y se liberan de este miedo. Y es lo que la frase que comentas que le dice Flick a Hopper de ¿juntas somos más? ¿O cómo era? Sí, le empieza a dar el discurso, Ah, sí, está empieza a atrás dar el el gran fuego, es discurso. un discurso motivacional. Sí, sí. Dilo. Te lo sabes, te lo No, sabes. estoy tratando de acordarme. Empieza con nosotras no venimos a servirles. Es más, ustedes nos Ustedes no necesitan, le necesitan, dice. sí. Y te consta, ¿no es cierto? Y le da un golpazo el Hopper, pero luego las hormigas empiezan, oye, tienes razón, que no sé qué. Y el Hopper les dice, ni siquiera se atrevan. Y ahí va cuando, pum, se juntan y vámonos. Y derrotan a los saltamontes. El Lo chispazo logran. de la revolución es ese. Sí. Una conciencia, el despertar de la conciencia de clase. De la ¿no? clase, sí. Claro. Qué padre. Y bueno, podríamos decir que reclamaron su soberanía. O sea, para explicar un poquito Sí. el concepto de soberanía, agregarlo aquí, ¿por qué no? ¿Qué es la soberanía? Y no, bueno, la soberanía es un sentido que se genera sobre todo posteriormente a la Revolución Francesa, que bueno, ha sido un poco complicado tratar de definir la soberanía. Sin embargo, bueno, bajándolo al plano mexicano, y tal cual está tipificado, bueno, estipulado en la Constitución mexicana, ¿en quién reside la soberanía?
En el pueblo. En el pueblo. Entonces, el pueblo es el que tiene el poder. Y esas frases ahorita están causando mucha controversia. No, claro, definitivamente, porque, a ver, a términos prácticos, la soberanía no reside en el pueblo. Eso es una realidad. Eso es una realidad, pero debería de. Emana de ahí, y como emana de ahí, bueno, ¿en quién se depositan? Bueno, en diputados, en senadores, en congresos locales, en el Congreso Federal, en el presidente o presidenta, en este caso, de la República, etcétera, etcétera. Como todos no nos podemos poner de acuerdo porque somos muchos, más bien se lo depositamos a ellos. Pero claro que no están representados los intereses del pueblo, definitivamente. No. Eso es una realidad. Oye, peliculón, ¿eh? Es una gran película. Nunca lo había visto con este análisis así de profundo y tiene muchos mensajes muy padres. No, muchos. Y creo que incluso podríamos seguirle sacando muchas cosas de esta película, pero yo creo que nunca acabaríamos porque, como se dan cuenta, nos encanta no solo esta película, sino hablar de temas tan interesantes como los que aquí tocamos. Y hoy aprendimos mucho. Bueno, yo aprendí mucho, la verdad. Me gustó mucho las No, a mí también. A mí también me gustó mucho y sí, el tema este de la película es para hablar horas y horas, definitivamente. Y aprendí que había un videojuego de bichos. Yo también. Ahora lo necesito, lo quiero, porque yo soy de la generación del Nintendo DS. Entonces, no, y sí hay buenos, hay muy buenos. No sé juegos. si en el DS todavía haya de esos. Bueno, yo jugaba Mario Kart. Yo el 64. ¿Sí? Yo jugaba ese en el Nintendo 64. ¿En el 64? Sí. Pues y ahí lo tengo guardado, también. Por si quieren jugarlo. Sí, yo se lo voy a pedir prestado. Pero seguro en su oficina, porque si no quiero que le pase nada. Imagínate, reprobada, no me gradúo. No es cierto. Pero, ¿alguna reflexión que quieran hacer antes de que cerremos? Yo, la importancia de entender que el otro, aunque sea diferente, te suma, ¿no? Creo que eso puede parecer un concepto muy básico, pero a muchas personas les cuesta trabajo entender que la unión hace la fuerza y que no porque llegue alguien diferente a ti va a ser necesariamente malo, sino que te puede sumar en cualquier labor que quieras. Me refiero específicamente cuando suman a los bichos estos del circo. Entonces la unión es la fuerza y qué importante es las personas que son chispa. Sí. ¿No? Como hay una frase incluso de un sacerdote jesuita, creo que es sean fuegos que encienden otros fuegos. Sí, exacto. Sí. Séanlo. Muy bien. Sí, yo la verdad es que creo que ofrece muchas reflexiones, no nada más en el tema laboral, en el tema del proletariado, sino en muchísimos más, pero me quedo en esto, en la colectividad, en que somos un ente, no podemos estar separados y que luego hay chispas que generan revoluciones y que generan cambios que hacen de nuestra vida mejor y que la hacen más fácil, más llevadera y sobre todo con un sentimiento de justicia social. Que eso creo que es un tema muy importante. Y sí, digo, acá lo dice, Bichos es una obra maestra, lo es, que bajo su aparente simplicidad esconde un poderoso mensaje revolucionario. La verdad es que sí. O sea, está ahí bien dicho. Y tú lo dices cuando se lanza, que dice por las hormigas oprimidas. Las hormigas oprimidas y explotadas del mundo. Yo no vería mal que tu próximo cumpleaños también fuera de bichos. Sí. Okay, lo voy a Hay que pensar. decorarle la oficina de bichos. Me parece muy bien. Y como vimos a lo largo de este episodio, esta cinta no es solo una película animada. Hace una analogía a las relaciones estructurales de poder, el abuso del mismo y el miedo al cambio. Lo diferente, claro que paraliza. Pero basta que una hormiga o una persona piense diferente y se cuestione lo que aparentemente es la norma para desencadenar grandes cambios. Y esto puede empezar con cuestionarnos cuándo comenzamos a ceder nuestros derechos. Pero después de todo, los cambios estructurales al inicio siempre parecen imposibles. Pero la diferencia puede empezar con ver algo tan simple como una roca, como en algo con tanto potencial como una semilla. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, lo disfruté muchísimo. No, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí. Muchas gracias, Sofía. Bye.